En el caso de la Policía Nacional, este año, fuimos testigos de diversos casos de femicidios, perpetrados por unidades de los estamentos de seguridad. Tomando en cuenta ello, nos podría señalar, primero, qué están haciendo para prevenir estos hechos dentro, y segundo, cómo han fortalecido las medidas de seguridad internas y de protección para las víctimas cuando son sus propias unidades las denunciadas. Pues lamentablemente este año en la Policía Nacional tuvimos un femicidio, el 9 de junio exactamente. Ambas personas eran policías, ¿ya? Días antes de la fatal decisión, pues ellos estuvieron en el Departamento de Violencia Doméstica, que es donde yo trabajo, 3 días antes con exactitud. ¿Ya? Se hicieron los informes, se llevaron al equipo interdisciplinario que nosotros tenemos. Pues lamentablemente fue poco el tiempo de saber pues la situación cuando suceden los hechos. Nosotros desde el inicio que la persona decide ingresar a nuestras escuelas, llámese escuelas oficiales o donde se forman los agentes, creo que todos saben en Gamboa y las oficiales están en Colón. Dentro de la malla curricular existe la asignación o la asignatura de violencia doméstica. Nosotros le orientamos al final de concientizar a las unidades con respecto al tema, ¿ya? Y las docencias son constantes a nivel nacional. Nosotros tenemos enlaces en todas las provincias que obviamente se encargan también de dictar las docencias, ¿ya? Personal especializado, personal capacitado, porque la mayoría pues tiene un diplomado y está orientado a lo que es las clases o el tema de violencia doméstica. Con respecto a la segunda preguntita que tenía allí, ¿cómo han fortalecido las medidas de seguridad internas y de protección para las víctimas cuando son sus propias unidades las denunciadas? Ok, la Fiscalía, obviamente cuando ya está la problemática que es denunciada, es importante mencionar que cuando nosotros tenemos conocimiento de los diversos casos de violencia doméstica, si la víctima no quiere denunciar por temor a que el agresor obviamente la tenga intimidada, nosotros al tener conocimiento elevamos un informe a la Fiscalía, pues ustedes saben que eso rige por oficio. Nosotros a la víctima siempre estamos en constante comunicación con ella. En lo personal, como yo soy del Departamento de Violencia Doméstica, le facilito mi número telefónico porque en ocasiones ella me dice, pero si yo llamo al 104 van a tardar y todo lo demás, entonces se le facilita mi número telefónico personal para que ellas obviamente si tienen algún inconveniente con el agresor que le esté molestando o esté violentando las medidas de protección, directamente yo tenga esa comunicación con la estación más cercana a su residencia para que le brinden ese apoyo directo. Cuando llegan las unidades o las personas que no tienen nada que ver con la policía, nosotros obviamente le brindamos ese apoyo orientando qué pueden hacer y en su totalidad le brindamos para ir, o sea, le facilitamos el transporte para llevarla a la Fiscalía. No solamente la dejamos en la Fiscalía, sino que nos cercioramos de que suban a la Fiscalía de turno, porque en ocasiones se retratan en el camino o dicen, sí, yo voy a ir, pero se ponen a pensar o reciben una llamada del agresor de que mira, que vamos a solucionar las cosas, de que ya, y entonces pone a pensar a la víctima en el momento y recibimos de que no voy a interponer la denuncia. Entonces nos cercioramos de que, no obligándola, porque lamentablemente con el sistema penal acusatorio no podemos obligar a que la víctima o la persona que esté en el momento sufriendo la violencia doméstica, podemos forzarla obviamente a que denuncie, pero sí pues conversando, asesorando, de que mire cómo están las estadísticas y todo lo demás. Todo esto obviamente con el equipo interdisciplinario que tenemos de trabajo social y psicología.
En la Defensoría del Pueblo se han recibido varias quejas de trabajadoras sexuales que señalan que constantemente son agredidas y detenidas de forma arbitraria por unidades de la Policía Nacional. Muchas denuncias graves que incluso han sido de conocimiento de la opinión pública. ¿Nos podría indicar qué han estado haciendo para prevenir esta situación y hay alguna instrucción al respecto? Ok, con énfasis el licenciado Hurley, que es el asesor legal, les va obviamente a plantear. Definitivamente que esa es una situación que se ha estado generando generalmente a nivel local metropolitano en ciertos sectores en donde las personas que son consideradas trabajadores sexuales nos resulta un tanto difícil estadísticamente ubicar como labor o profesión trabajador sexual. Inclusive en ocasiones hay situaciones que no se da por la labor que dicen que se está haciendo en un momento dado, o sea, de trabajador sexual, sino por otras circunstancias que se dan a nivel de la vía pública y esos incidentes que uno puede inferir que están relacionados a esos hechos o a esa condición de trabajadores sexuales realmente no quedan debidamente acreditados como tal y muchas veces estadísticamente nos es totalmente difícil comprobar los hechos. Sin embargo, en los casos en que han habido denuncias expresas sobre esas situaciones anómalas, a través de la Defensoría del Pueblo hemos recibido información en donde nos solicitan la conducta institucional al respecto y recogemos entonces en esos incidentes esos informes de novedad, esos libros donde quedan acreditados los incidentes y remitimos una información que al momento no hemos recibido notificación formal del resultado, pero sí hemos estado haciendo énfasis en las unidades de la policía regular, que son los que generalmente pueden tener ese tipo de contacto o situaciones en las áreas metropolitanas, para que cuando esos hechos se den, queden debidamente acreditados y que tengamos conocimiento de inmediato de las consecuencias para tramitar ante las autoridades competentes. Si me puede aclarar si existe algún tipo de instrucción para prevenir que se den pues estas quejas y quizás estos abusos de los trabajadores sexuales. Correcto. Por esa razón, porque nadie se identifica, yo soy trabajador sexual. Entonces, esa es una infidencia que uno adquiere posterior al incidente que se está ventilando. Generalmente este problema puede incidir en la hora, el lugar, se le pide una identificación, pueda que resulte que sea no nacional, que se comprueben otros hechos que no están vinculados al incidente ventilado y que tengan un trámite totalmente distinto, ya sea migración, ya sea a una sala de atención ciudadana, ya sea el juzgado nocturno, justicia paz, si es una falta, si es un hecho delictivo ante el Ministerio Público, pero no está identificado el incidente como un trabajador sexual. Es una infidencia que nosotros después, con posterioridad, llegamos a esa conclusión de que pueda que sea un trabajador sexual. Pero realmente esa identificación laboral no la tenemos dentro de nuestros antecedentes del informe que se hace sobre el incidente. Respecto a la implementación de la Ley 82 de 2013, en el caso del órgano judicial, en el cuestionario se le preguntó sobre los avances en la implementación del registro computarizado de agresores. ¿Qué nos pueden contar sobre ello? La plataforma del sistema penal acusatorio es una plataforma de gestión.
le va a indicar la cantidad de audiencias, qué días son las audiencias, quiénes son las partes, pero las características de las víctimas y agresores, tal como lo solicita la Ley 82, no están dentro de la plataforma del SPA. Por eso, la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, en coordinación con el Centro de Estadística Judicial, ha tomado una iniciativa de la creación de un formulario que se está utilizando en todas las oficinas judiciales a nivel nacional del sistema penal acusatorio, en donde los auxiliares deben comenzar a vaciar esas variables pues, que no están en el registro de víctimas, en la plataforma del sistema penal acusatorio. Para eso se hizo un proceso de sensibilización visitando las mismas oficinas, informándole a los auxiliares por qué tenemos que dar cumplimiento a la Ley 82 y a otras leyes también que nos solicitan información de quiénes son los intervinientes en el proceso. Por ejemplo, ya tuvimos a mediados de año la primera captura de personas agresoras y personas víctimas que son indígenas y por su etnia. Entonces es un proceso a largo y mediano plazo para poder ir levantando la base de datos y donde eventualmente pues debe también establecerse los recursos para esta iniciativa y pues la reglamentación de la misma, porque ahorita todavía no está reglamentada. Eso aparte del esfuerzo grande que hacemos con el tema de la formación de jueces y juezas, defensores, para que también si el auxiliar no ha cumplido con toda la información, pues estemos pendientes de que efectivamente pues cuando se salgan las resoluciones o se rellenen las plantillas, pues esa información esté allí, ¿no? Una de las preguntas del cuestionario estuvo relacionada con el seguimiento que brindan al cumplimiento por parte de los agresores del tratamiento terapéutico multidisciplinario. Sobre ello, hemos tenido conocimiento que el sector salud está colapsado y parte de las situaciones que revelan es que los jueces y juezas colocan tiempos específicos que muchas veces no se ajustan a las características del agresor. ¿Qué nos puede decir sobre ello? ¿Se ha realizado alguna reunión de coordinación por parte de su entidad? Ya hace algún tiempo se vienen realizando gestiones un poco para tratar de apoyar en ese sentido a los jueces y juezas a la hora pues, de tomar la decisión con respecto al tratamiento terapéutico. Pues como ha señalado, no es suficiente la cantidad de profesionales de la salud. Recordemos que una vez que el juez gira la orden de que esta persona vaya a tratamiento, va al mismo centro de salud donde van todas las personas de la comunidad y el mismo médico tiene que atender a todas las personas de la comunidad, a los referidos también de los centros educativos y es el mismo médico que tiene que atender a la persona agresora y si la víctima también con el mismo médico. Entonces obviamente está colapsado absolutamente el sistema, claro. Quisiera retomar algo que dijo la licenciada para que podamos tener una idea de la magnitud de este asunto, o sea, una gran cantidad de tiempo que dedican los intervinientes en el sistema penal acusatorio en violencia doméstica. No son 2 o 3 audiencias 1 o 2 veces por semana. En algunas provincias el 30% de lo que ve un juez de garantía es exclusivamente violencia doméstica y el resto del código penal que está allí, ¿no? O sea, la gran cantidad de procesos que van ahí y que ya sea por una suspensión o sea un acuerdo de pena o efectivamente haya un juicio, la persona es derivada a estos centros. Ya se había hecho con cooperación internacional un análisis para ver qué medidas eran un poco más efectivas para ver el tema del tratamiento psicológico y recuerdo que nos habían comentado que las personas que no van voluntariamente, o sea que no tienen una conciencia de que tienen que recibir ayuda y que deben mejorar su conducta o cambiar su conducta, aunque usted la mande 5 o 10 años, el tratamiento psicológico no va a cambiar. Entonces hay que partir de la idea de que derivar a la persona ya no es la solución absoluta y total para terminar con una conducta que va de generación en generación. También quería resaltar que la Defensa de Víctimas ha hecho un trabajo con Neurosocial para primero identificar cuáles son las causas por las cuales las mujeres se desvinculan del proceso, específicamente en violencia doméstica, que las propias víctimas en algún momento nos dicen al mismo defensor, por favor, ya no quiero seguir, ya no me defiendan, ya no queremos ser parte, ¿no?
parte también de todo este tema de que dependen económicamente del agresor, de que conviven con él, de que paga la hipoteca, de que hay una presión de la familia, la misma familia le dice déjale eso a Dios, entonces al final de cuentas pues es un círculo que nunca termina, ¿no? Porque la justicia no solamente es el tema de la sanción, sino que efectivamente la víctima tiene el derecho a rehacer su vida, y eso que involucra, que necesita trabajar, que necesita un lugar donde vivir, que necesita apoyo del Estado para el cuidado de los hijos y un montón de temas que están alrededor de lo que significa dar justicia a las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, hemos hecho este trabajo con Obra Social y la defensa de víctimas para detectar esas causas por las cuales la víctima se desvincula. Ha surgido una iniciativa de un acuerdo interinstitucional del cual el Ministerio Público también es parte, el Instituto de Medicina Legal, porque la idea es mejorar la atención y el servicio interdisciplinario que le damos a las víctimas. Por ejemplo, desde el principio, desde el informe de sospecha en los centros médicos, que a veces es ilegible, que a veces ni llega, entonces desde allí hay que fortalecer el servicio y la atención pues para que efectivamente esta víctima tenga la atención pues que se merece y que pueda retomar su proyecto de vida, que pensamos pues que es lo que es necesario, ¿no? Pero en ese camino estamos tratando de ir allanando eso, pero claro, el juez va a dictaminar un tratamiento comunitario, pero el facultativo es el que indica por cuánto tiempo, o sea, hay un periodo que la ley especifica para las condiciones de un proceso que se suspende, pero el facultativo, y de hecho, ahora que está el sistema penal acusatorio, bueno, como conocen, hay jueces de cumplimiento que están viendo la pena, que esta persona cumpla con la sanción. Se le pide informes al facultativo de cómo está cumpliendo su sanción, entonces, y de hecho la defensa de víctimas puede participar en ese proceso de cumplimiento, ¿no? El sistema nunca va a ser perfecto, pero esas son figuras novedosas que van de a poco pues indicándonos el camino a que haya un servicio de justicia mucho más acorde a los derechos humanos, que al final creo que es lo que todos queremos.